Les decía hace un momento que acostumbramos estudiar la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo y libro por libro. Y después de terminar el estudio de prácticamente todo el Nuevo Testamento en estos 12 años que la iglesia comenzó, llegamos hasta Apocalipsis, solo nos falta el Evangelio de Mateo para completar, digamos, todo el estudio completo del Nuevo Testamento. Antes de continuar con nuestro siguiente estudio verso a verso, vamos a tener este mensaje especial, y hemos tenido estos mensajes de Semana Santa, pero hay algo en mi corazón que he tenido que compartir desde hace algún tiempo, y es un tema especial, es un tema relevante a nuestra época, creo yo. El día de hoy, en estos tiempos, se ha intensificado muchísimo. Nos damos cuenta por las diferentes peticiones de oración que llegan al WhatsApp de la iglesia, y evidentemente en las conversaciones que escuchamos y en nuestras propias vidas, en mi propia vida. Quiero decirte que este tema es importante y es bastante relevante para hoy. Y es el tema de la ansiedad. Estaba ansioso por compartir sobre esto. Ahí hace poco leí un meme que subieron por ahí que decía, bueno, no era simplemente una publicación que alguien decía: feliz día de la ansiedad, es mañana. Bueno, no voy a contar chistes, solo era como a manera de introducción. Pero es muy bello ir a la palabra y ver y entender en tiempos como estos, donde muchos de nosotros estamos enfrentando esto en nuestras vidas, ¿no? Seguramente te ha pasado, y este año ha sido complicado y hay mucha incertidumbre, y con ello de pronto inquietudes y ansiedad, por muchas razones, pero me gusta ir a la palabra y ver lo que Dios tiene que decirnos, no solamente sobre el tema de la ansiedad, sino como siempre queremos ver lo que la palabra nos enseña acerca de Jesús y cómo Él está aún en medio de la ansiedad, y cómo podemos venir a Él en este tipo de situaciones, de momentos donde sientes que se te sale el corazón y empiezas a sentirte inquieto y empiezas a dar vueltas y quizá no puedes dormir y cosas así le pasan a un cristiano, cosas así. ¿Es posible que un cristiano enfrente este tipo de cosas? Bueno, creo que sí, definitivamente hay una lucha dentro de nosotros. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, todavía no hemos recibido esos cuerpos glorificados que Él ha prometido darnos, libres de la ansiedad, de la presencia, de todos estos temores y demás. Mientras estamos de este lado de la eternidad, estamos luchando, estamos batallando. No nos entregamos a estos sentimientos, sin duda alguna, sino que tenemos que saber a dónde llevarlos y qué hacer. Y la palabra es muy clara en cuanto a este tema, y hay un texto muy, muy relevante y muy preciso, muy puntual, que trata con esto. Entonces, quisiera leer juntos 1 de Pedro 5, versículos 6 y 7. Después vamos a orar y vamos a empezar a platicar un poquito y a observar qué es lo que nos dice la Escritura en esta sección, en esta porción, respecto a este tema. Dice así, 1 de Pedro 5, 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Juntos leamos el verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Oramos? Dios, gracias por tu palabra, por permitirnos encontrar siempre en ella tu consejo y claridad respecto a cualquier tema, Señor. Y hoy en esta época, en estos tiempos donde esto es algo que está sucediendo tan común, permítenos regresar y recordar lo que tú dices, Señor, y a lo que tú nos invitas en esto, Señor. Gracias por tu palabra, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, capaz de penetrar el alma y el espíritu y discernir nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Esto es lo que pedimos que hagas, Señor. Atraviésanos, háblanos, muéstranos, recuérdanos, instrúyenos, corrígenos y haz tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que la pandemia que estamos enfrentando y que hemos enfrentado va más allá de solo un virus que se ha esparcido por todo el mundo. Creo que también se ha hecho y hemos vivido y experimentado una pandemia de temor, de ansiedad, que ha contagiado muchos corazones, se ha esparcido a muchas personas. Muchos hemos enfrentado, creo yo especialmente este año, esta ansiedad.
hace un tiempito que llevamos a nuestros hijos al doctor y bueno, la doctora nos decía que sí, había atendido muchos casos de COVID, algunos incluso muy graves, pero lo que más estaba atendiendo en el día a día eran casos de ansiedad y depresión. Gente que venía con ciertos síntomas, pero que en realidad al conversar no era otra cosa sino ansiedad lo que se estaba viviendo. Y era curioso porque sin ser cristiana, recuerdo que en ese tiempo estábamos todavía sin la posibilidad de reunirnos presencialmente y nos decía, oigan, ustedes tienen que regresar ya, por favor, hagan lo que hacen ustedes, porque la gente lo necesita muchísimo, ¿no? Sin ser cristianos, ya abran la iglesia y hagan lo que hacen ahí, ¿no? No tenía, ella obviamente sin una perspectiva, espero que no esté escuchando esta prédica, no, espero que sí esté escuchando esta prédica, pero sin una perspectiva, digamos, bíblica o cristocéntrica del tema, pero sí nos animaba a eso, ¿no? Y fue por lo que la doctora nos dijo que nada, ¿cierto? No, creo que Dios nos dirigió a abrir este espacio cuando fue el tiempo de Dios y todo, pero simplemente me llamaba la atención eso, ¿no? Y me hace pensar porque también mi esposa y yo leíamos la estadística o una estadística que dice que a inicios de la pandemia la palabra más buscada en Google fue, adivina, exacto, gatitos y perritos. No, no es cierto. Ansiedad. Vivimos en un mundo que nos invita constantemente a entregarnos a estos sentimientos de ansiedad y creo que este último año disparó tremendamente esto entre nosotros, en el mundo, en las personas. Y no, te digo, no solamente en la gente que no le conoce, incluso en aquellos que somos hijos suyos, y incluso en aquellos que estudiamos la Biblia verso a verso y capítulo a capítulo y que tenemos un entendimiento general de la Escritura y el mensaje de Dios. Creo que ninguno se libra de haber o vivir en ciertos momentos estos sentimientos de ansiedad, de inquietud, de afán, de preocupación. Es algo que nos aqueja. Pero Dios no nos deja a la deriva en este tema, sino que nos habla. Y en este texto, en 1 de Pedro 5, 6 y 7, recibimos esta invitación, ¿no?, a echar nuestra ansiedad sobre Él. Pero no te olvides que algo que aprendí del pastor Héctor Hermosillo es que en el estudio de la Biblia, el contexto lo es todo. En el estudio de la Biblia, el contexto lo es todo. Y es importante entender un poco el contexto en el que Pedro escribe esta carta a la comunidad a la que está escribiendo, porque Pedro está escribiendo a la iglesia perseguida, a una iglesia que está atravesando por un tiempo de tribulación y persecución. Y el propósito justamente de la carta es animar y consolar a estos cristianos que estaban siendo perseguidos por el terrible César Nerón. Y tú cuando lees el capítulo 1 empiezas a ver estos destellos de perspectiva, ¿no? Y estos mensajes tan directos, animándolos a echar mano de la esperanza viva que tenemos en Cristo, hablando de la resurrección de Jesucristo, que es nuestra esperanza viva, y con ello diciendo, pues aún si a nosotros nos llegan a matar por causa del testimonio de Cristo, tenemos la esperanza viva, ¿no?, de una resurrección. Y me gusta también que habla de una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros, ¿en dónde? En el cielo, ¿no? Entonces empieza a poner en perspectiva la fe de esta iglesia perseguida. También les habla de cómo es que su fe tiene que ser probada, así como el oro es probado por el fuego. Y más adelante, por ejemplo, en el capítulo 4 les dice que no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese. Porque esto es parte del paquete de seguir al Señor y les anima a fijar su mente en Cristo y en la eternidad para poder seguir adelante. Entonces, es en ese contexto a estos cristianos perseguidos que finalmente en el capítulo 5, versos 6 y 7 les escribe lo siguiente: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, y echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Ahora, una pregunta. Si tú estuvieras enfrentando ese nivel de persecución, o sea, pensando en que literalmente hoy mismo o en la noche podrían
por tu fe, alguien podría llegar a matarte o a amenazarte y a tomar a tu esposa y tomar a tus hijos y torturarlos a menos que negaras a tu Salvador. ¿Cómo estarías? ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías tranquilo? ¿Estarías súper cool? ¿No? ¿Estarías relax? ¿O te sentirías intranquilo, nervioso, ansioso quizá? Piensa en eso. Si te dijeran, en cualquier momento pueden venir por ti o por tu familia para torturarlos por causa de creer en Jesús. ¿Cómo estarías? Dices, no, yo por menos me pongo pero bien nervioso, ¿no? O sea, sí es algo que inquieta. Sí es algo, creo que te daría ansiedad. Y algunos podríamos decir, no, yo la verdad, yo no tendría ansiedad porque yo le daría gloria a Dios por la persecución y me tomaría una siesta descansando en la gracia de Dios. Algunos podrían, decir esto, pero seamos sinceros. Yo entiendo y veo el contexto y veo lo que Pedro está escribiendo y digo, Pedro sabe que no es así, que los creyentes van a enfrentar esa ansiedad, esa inquietud y por eso escribe específicamente esto. Y como creyentes nosotros nos encontramos también de pronto enfrentando eso, en una vida ajetreada, en un medio de una pandemia global. Puede bien darnos ansiedad y podemos sentirnos así, de pronto empezar a preguntarnos preocupados por el futuro, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué sigue? Y luego nos sentimos peor porque dices, bueno, es que se supone que soy cristiano, ¿por qué me siento así? ¿No se supone que yo tengo fe y no debería estar sintiéndome de esta manera? ¿Sabes? Sí, es verdad, eres cristiano, pero no eres un robot. No eres un robot. O sea, tenemos un cuerpo que reacciona a lo que está sucediendo. Tenemos emociones que responden a lo que enfrentamos. Tenemos problemas pequeños, grandes. Tenemos muchas cosas, pero ¿sabes qué también tenemos? Tenemos un Salvador. Tenemos un refugio a quien podemos ir en todo momento y tenemos, como dice el autor de Hebreos, acceso confiado al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un Dios a quien podemos acercarnos y venir en medio de nuestra preocupación, en medio de nuestra ansiedad. Cuando yo observo estos textos o esta porción y estos versículos o este versículo tan famoso, de repente creo que si nos preguntan, ¿qué instrucción nos da? De inmediato contestaríamos, echar nuestra ansiedad sobre Dios, ¿verdad? Pero si observamos bien, resulta que realmente la instrucción, quizá hasta la más importante, está en el verso 6. Hay un imperativo en el verso 6 que es clave en esta ecuación y en esta instrucción que el Señor nos da. ¿Cuál es, mis hermanos? Versículo 6, ¿cuál es? Humillarse, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Pero lo primero que Pedro le dice a estos creyentes que seguro enfrentarían ansiedad en medio de la persecución es humíllense, humíllense. Y el humillarse es lo contrario a enaltecerse o inflarse o enorgullecerse o ensoberbecerse. ¿Sí se dice así? Me suena como a efervescente, pero no. El orgullo es lo contrario a humillarnos. Entonces cuando dice humíllense, eso nos deja ver que seguramente mucho de nuestra ansiedad tiene que ver con nuestro orgullo. ¿Qué orgullo? Pues el orgullo que nos hace pensar que somos suficientes y capaces de controlar todas las cosas o ciertos aspectos o ciertas situaciones. Yo lo puedo hacer, yo soy capaz, yo soy fuerte, yo lo voy a hacer. Y en el esfuerzo de la carne, intentar arreglar las cosas o resolver las cosas o mantenernos a flote o echarle ganas o qué sé yo, todo esto, ¿no? Y probablemente esta pandemia llegó a aumentar nuestros niveles de ansiedad justamente porque revela que hemos estado tratando de vivir controlando nosotros las cosas. Intentando controlar nosotros, no sé, nuestra economía, nuestra salud, nuestra vida, pero de repente pasa algo que nos quita el control. ¿Y qué pasa? Me siento ansioso. ¿Cómo que ya no tengo garantizado mi salud? Si yo siempre he gozado de una increíble salud. ¿Cómo es que ya no tengo garantizado que el trabajo vaya
a continuar porque ahora me cambiaron todo el mercado, porque la pandemia hizo lo que quiso con el mercado, y etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente resulta que ya no puedo ni siquiera planear más allá de una semana, porque yo no sé si el viernes van a cambiar de semáforo otra vez. Y entonces te empiezas a sofocar, te empiezas a molestar y hasta te empieza a dar ansiedad. Igual y a ustedes no les pasa y soy yo el que se está proyectando aquí nada más, ¿no? Pero me gusta leer esto y ver esto, y que la palabra trata y me confronta y viene al problema de raíz y me dice: humíllate, bro, humíllate. No es tú lógralo, ¿no? Tú es anteponte a la situación, no es esfuérzate en tus propios recursos, ¿no? Es, a ver, paso 1, porque sí, hay un lugar para hacer lo que tenemos que hacer, evidentemente, pero el paso 1, mis hermanos, y eso es en la Biblia en general, y eso es en la vida cristiana, el paso número 1, ¿cuál es, mis hermanos? ¿Cuál es? Humillarse, humillarse. Es humillarse. Reconocer que separados de Él, nada podemos hacer. Reconocer que no lo teníamos resuelto, aunque pensábamos que sí, esto hizo evidente que no lo teníamos resuelto. Que no somos Dios, que no somos tan poderosos, que no somos soberanos como Él es soberano. No lo somos, mis hermanos, no estamos en control. Humíllate. Y no suena bonito que te digan humíllate, ¿no? De hecho lo usamos de una forma negativa cuando de pronto decimos, es que fue humillante, ¿no? Fue humillante y no es algo como bueno a los ojos del mundo. Y entonces de repente podríamos decir, a ver, Pedro, pues échame la mano, o sea, te estoy diciendo que estoy bien preocupado y me sales con que me humille. Pues mejor échame porras, ¿no? Dime cosas bonitas, dime que no me preocupe, que todo va a salir bien, que yo soy un campeón, que valgo 1000, que nunca cambie. Mejor dime eso. Y de repente venimos a la iglesia esperando como que un speech motivacional, cuando de repente el Señor lo que quiere es lo contrario, quiere que nos ubiquemos en el universo y nos demos cuenta que no podemos, que somos débiles, porque ese es el primer paso para que entonces sí, Él pueda obrar. Y entonces, aunque suene contradictorio, humillarnos es lo mejor y lo más hermoso que puede pasarnos. Humillarnos es reconocer que solo Dios es Dios y nada va a poder darnos más descanso que eso. Y de una forma práctica, por poner 1 o 2 ejemplos, cuando me humillo en relación, por ejemplo, con mis hijos, implica reconocer que yo no puedo salvar a mis hijos, que yo no puedo revelarme o yo no puedo hacer que Dios se revele a la vida de mis hijos. Solo Él puede revelarse a sus vidas como lo hizo conmigo. Y sabes, cuando yo entiendo esta verdad, puedo quitar de mis hombros esa carga imposible de llevar. Claro, voy a orar por mis hijos, voy a instruir a mis hijos, voy a llevarlos al evangelio cada que pueda, pero ¿sabes desde dónde lo voy a hacer? Desde un lugar de humillación. Voy a estar humillado delante de Dios, descansando y rendido al hecho de que los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de papá y mamá, por voluntad de carne y de sangre, sino por voluntad de Dios. Y no solo en ese aspecto, por poner otro ejemplo y solo poner un par, y hay muchas otras áreas, pero en el tema de la provisión, o sea, necesito humillarme reconociendo que Dios es mi proveedor y de mi familia. Y sí, tengo que trabajar con diligencia, tengo que hacer todo como para el Señor, tengo que ser un sabio administrador de los recursos que Dios me ha dado, pero lo hago humillado, sabiendo que mi economía no está en mis manos. Tengo que hacerlo humillado. Y podríamos dar muchos ejemplos, pero realmente quisiera que cada uno de nosotros meditáramos y nos preguntáramos sinceramente, respondiendo, ¿qué es lo que hoy me preocupa? ¿Qué es lo que me tiene hoy en ansiedad o en inquietud o en afán? Y dejar al Señor que nos examine y nos muestre si puede ser que parte de nuestra preocupación es justamente porque queremos tomar su lugar en nuestras propias vidas, queremos tener el control y estamos llevando sobre nosotros, sobre nuestros hombros, lo que no podemos llevar. Y si es así, escucha lo que Dios nos está invitando a hacer hoy. Escucha lo que Dios te está invitando a hacer hoy.
¿Y qué te está invitando a hacer? Humillarte. Humíllense, humillémonos, humillarme, descansar en Él, doblar mi orgullo, reconocer que no puedo. Ese es el primer paso. Las palabras del Señor Jesús, ¿te acuerdas? Mateo 28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Aprended de mí que soy manso y, ¿te acuerdas? Y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso, descanso. Pero para que haya descanso tiene que haber humillación. Tenemos que humillarnos. Otra vez, dejar de pensar que nosotros podemos controlarlo. ¿Te fijas cómo entonces el orgullo es lo que nos llena de ansiedad? Y la invitación es a humillarnos, a reconocer con humildad eso, que no podemos, que no somos Dios, humillarnos ante Dios. Pero humillarnos ante, ¿qué dice el verso 6? Humillaos pues, ¿bajo qué? Bajo la, regresando a primera de Pedro 5, en el verso 6, bajo la poderosa mano de Dios. Y esto me encanta porque ¿a poco no la ansiedad viene cuando sientes que todo se sale de tus manos, ¿no? Se te sale de las manos. Y es que nuestras manos no dan para sostener las cosas que enfrentamos, no dan para sostener, son manos pequeñas. Por más grandes que sean tus manos, yo tengo manitas, pero por más grandes que sean tus manos, no te van a dar para poder sostener las situaciones que enfrentas. Y si las cosas se salen de nuestras manos es porque no tienen el tamaño, pero ¿sabes? La mano de Dios sostiene el universo. Él tiene el mundo entero en su mano. Y nada se escapa de su poderosa mano. Y tu vida está en su mano. Y tu futuro está en su mano. Y por eso la instrucción que se nos da para enfrentar la ansiedad es: humíllate bajo esa mano poderosa. Ten la humildad de dejar de creer que tus manos no son suficientemente fuertes. Esto lo digo por mí, no sientas que es como personal o algo así. Simplemente es lo que yo veo en mi vida. Y me he dado cuenta de eso. Quiero tomar el control. Y nunca me he sentido peor y más ansioso que cuando he dejado de humillarme y he querido yo tomar las cosas en mis manos. Y entonces el Señor viene y me dice: humíllate bajo mi poderosa mano, porque Él tiene poder, su mano es poderosa. Mi mano no es poderosa, mi mano es débil, pero su brazo es fuerte. Él puede. Y entonces sí, viene el verso 7, donde vemos ¿cuál es la mejor manera de humillarme bajo la poderosa mano de Dios? Sabiendo que Él me exaltará cuando fuere tiempo. Él va a cumplir su propósito en mí, en el momento en el que Él considere que es el tiempo de que florezca. Pero aquí viene la forma práctica. Verso 7, ¿cómo es? Echando, ¿cuánto? Toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Y me gusta ver cómo es que Pedro no está prohibiendo sentir ansiedad. No dice, no sientas ansiedad, ¿no? O sea, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y está prohibido sentir ansiedad, ¿no? Dice, y echa tu ansiedad sobre Él. Lo que dice es, sé que están viviendo tiempos difíciles, sé que van a preocuparse, sé que van a sentirse ansiosos. Bueno, cuando venga esa ansiedad, esto es lo que Dios quiere que hagan. Dios sabe que vivimos en un mundo caído, con muchos problemas, con muchas preocupaciones. Él sabe que no somos robots. Él sabe que no somos Dios. Él sabe que no somos Él. Entonces, sabe que la ansiedad va a llegar sí o sí. Por eso nos dejó escrito qué hacer con esa ansiedad. Y lo que hay que hacer con esa ansiedad no es negar la ansiedad, no es esconder la ansiedad o la preocupación, no es vencer la preocupación, no, es simplemente echar, simplemente ponerla sobre Él. Dejo de tenerlo sobre mí y lo pongo sobre Él. Dice mi hijo Rodrigo, el mediano, tiene 4. No te ocupes, papá. ¿Cómo me verá, no? Que ya para que llegue así el chavito de 4 años. No te ocupes, papá. Todo va a estar bien. No te ocupes, ¿no? ¿Qué te ocupa, mi bro? A mí me ocupan un montón de cosas. Pero ¿sabes qué me encanta saber? Que no es que está prohibido.
inquietarme o sentirme preocupado, se vale, pero el problema está en qué hago con eso. ¿Me entrego a eso y empiezo a cuestionar a Dios o simplemente digo, Señor, me voy a humillar delante de ti, tú eres soberano, tú sabes, lo entrego y descanso? Y si 10 minutos después me vuelve a dar, ¿sabes qué vuelvo a hacer? Lo mismo. Ninguno de nosotros estamos exentos de esto, mis hermanos. Y me encanta eso, échala sobre mí, deja de cargarlo tú, permíteme cargarlo yo. ¿Qué te preocupa hoy? Echar nuestra ansiedad sobre Él. La Biblia no nos dice, sé fuerte, ¿no? Claro, esfuérzate y sé valiente en un sentido, pero me gusta mucho, el pastor Jaime Foot en un momento platica, me acuerdo que, no recuerdo exactamente en qué contexto lo dijo, pero sí recuerdo que estaba platicando que en medio de una prueba muy, muy difícil, él sentía que Dios le preguntaba, ¿no? Él como que escuchaba esta pregunta en su cabeza: ¿estás siendo fortalecido o te estás haciendo el fuerte? Porque no es lo mismo. Otra vez, ¿estás siendo fortalecido o te estás haciendo el fuerte? Porque no es lo mismo. Y es que, otra vez, muchas veces pensamos que como cristianos tenemos que ser fuertes y entonces viene la preocupación y nos hacemos los fuertes y pensamos que nosotros aguantamos, pero si te das cuenta, la instrucción no es sé fuerte para llevar la ansiedad sobre tus hombros, sino humíllate, reconoce tu debilidad y echa tu preocupación sobre mí, deja que yo la cargue y así yo te voy a fortalecer a ti. ¿Te das cuenta? La ansiedad no se enfrenta siendo fuertes, sino reconociendo nuestra debilidad, humillándonos y viniendo a aquel que sí es suficientemente fuerte para aguantarlo todo y ser fortalecidos en Él. ¿Me explico? Pues no, sí te explicas, pero no te entiendo. ¿Qué te preocupa? Pueden ser muchas cosas. Ahora, pueden ser cosas no necesariamente vanas o malas, pueden ser cosas buenas. Esto lo digo porque la palabra ansiedad, ¿te acuerdas? Echando toda vuestra ansiedad, esa misma palabra en el griego se traduce como preocupaciones en 2 de Corintios 11:28, cuando Pablo está hablando de todas las padecimientos y cosas que él enfrenta al servir a Dios, y dice que entre esas cosas está la preocupación por todas las iglesias. Es la misma palabra griega para ansiedad en Primera de Pedro. Entonces Pablo se preocupaba al punto de la ansiedad por las iglesias, por los cristianos de las iglesias que él amaba. ¿Es malo eso? ¿Es malo preocuparte por la gente? ¿Es malo estar preocupado e inquieto por otras personas, llevar la carga de otras personas? ¿Es malo eso? No, claro que no. Entonces no toda preocupación en sí es mala. Ciertamente muchas de nuestras preocupaciones pueden ser banales, pueden ser irracionales, pero hay otras que pueden ser, que son válidas, que son buenas, que son reales. Otra vez, te preocupas por aquellos que amas. Pero el punto ¿cuál es? Que incluso aquellas cosas buenas necesitamos echarlas sobre Dios, porque son cosas que nuestros hombros simplemente no son lo suficientemente fuertes para cargar. Las cosas buenas. De donde sea que venga tu inquietud, tu preocupación o tu afán, lo que sea que te preocupe, échalo sobre Dios. Otra vez, ¿qué te preocupa? ¿Te preocupa que alguien que amas se contagie, se enferme, se ponga grave, incluso muera? Te digo la verdad, a mí también. Pero necesitamos reconocer que por más que nos afanemos, por más que hagamos, por más que nos preocupemos, es algo que yo no puedo controlar. Claro, tengo que ser diligente y cuidarme y cuidar a los míos y todo esto, pero al final yo no lo puedo controlar. Y necesito cada día regresar al punto de humillarme, de reconocer mi incapacidad, reconocer que solo Él es Dios, echar todo lo que me preocupa sobre Él y dejar de cargarlo yo, sabiendo algo, y esto me mata. ¿Por qué puedo hacer esto? Verso 7 al final. ¿Por qué puedo hacer esto? ¿Por qué puedo descansar así? ¿Por qué puedo echar mi ansiedad? ¿Por qué? Verso 7, porque Él tiene, ¿qué cosa? Cuidado
de ustedes. Eso es maravilloso. Dios cuida de nosotros. No necesito llevar yo mis preocupaciones sobre mí porque tengo a alguien que me cuida. Me hace recordar Mateo 6, ¿te acuerdas? Cuando dice, no se afanen por su vida. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a beber? No se afanen por su cuerpo. ¿Qué van a vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nada más observen las aves del cielo. No siembran, no ciegan, no recogen en graneros. Y nuestro Padre Celestial es quien las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y luego esta pregunta que a mí me confronta muy cañón. ¿Y quién de ustedes, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura, aunque sea un codo? ¿Cómo te lo explico? ¿Y por el vestido? ¿Por qué te afanas? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan, y ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y es la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, y Dios la viste así. ¿No crees que hará mucho más a ti? Dice, hombres de poca fe. No se afanen, verso 31, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque la gente que no conoce al Padre busca y se afana por todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Pero me encanta, dice nuestro Padre Celestial, tenemos un Padre en el cielo. Los que no tienen ese Padre, ¿sabes qué? Tienen que afanarse y tienen que preocuparse por esto, pero nosotros fuimos adoptados hijos de Dios por medio de la sangre de Jesucristo y tenemos un Padre que conoce nuestras necesidades. Decía el pastor Heriberto en algún ejemplo, hace un tiempo lo escuché, y decía, yo no tengo necesidad de que mi hijo venga y me diga, oye papá, ya no hay leche en el refri, ¿no? Dice, oye, algunos sí tenemos necesidad de eso, ¿no? Pero yo sé que necesita mi hijo y va a tener lo que necesita antes de que lo pidamos. Él ya sabe. Y podemos saber eso, que Él cuida de nosotros. Y cuando habla de que cuida, no solamente es que Él, te cuida como tal, sino que le importa, ¿sabes? En el sentido original la palabra se acerca más a esta idea de que a Él le importa. Es como cuando decimos, o te dicen, pues me tienes sin cuidado, ¿no? Como que no me importa. Bueno, a Dios no le tienes sin cuidado. A Dios tú no le tienes sin cuidado. Dios te cuida, está interesado en ti, le importas. Pero la verdad es que muchas veces la ansiedad nos hace dudar del cuidado de Dios, nos hace dudar si realmente a Dios le importa. Y nos encontramos como los discípulos, ¿te acuerdas en Marcos 4? En esta escena donde estaba el Señor durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, está la tormenta, y ellos le despiertan inquietos y lo cuestionan diciendo, ¿qué cosa? ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa que nos estamos muriendo? Nos estamos muriendo y tú ahí dormidote. O sea, ¿sí me explico? Llegas con el Señor Jesús y espérame, ahora sí que para tu barco tantito. Él sabe perfectamente lo que permite. Él está en la barca, y si Él está en la barca, ya se armó mi teología, ¿no? Podemos descansar en eso. No vamos solos, no estamos a la deriva. Él está en la barca, y aunque a veces parece que no está atendiendo, si Él está en la barca, el Señor Jesús no iba a morir ahogado. ¿Te imaginas? Y entonces se levantó una tormenta, Jesús estaba dormido y todos se ahogaron. Fin del Evangelio de Marcos. Espérame, Dios tiene un propósito que cumplir y no va a terminar hasta que se cumpla lo que Él ha escrito y ha dicho. ¿Y sabes qué ha dicho acerca de nosotros? Que un día vamos a cruzar la meta y que Él va a venir para llevarnos a su presencia, y que la muerte no es otra cosa sino una vela que se apaga porque el amanecer comienza. Que la muerte solamente es un emisario que nos lleva a la presencia misma de Dios, hablando de lo peor que podría pasarte, ¿verdad? Y que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. ¿Sabes? La palabra nos ha dado preciosas y grandísimas promesas a las cuales podemos aferrarnos.
Y Él no miente, no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho, ¿y sabes qué? Se hará. Él es Dios, Él no es como nosotros. Entonces, Él tiene cuidado. Él ha tenido cuidado desde antes de la fundación del mundo. Él ha resuelto nuestro mayor problema. Él ha planeado y ha trazado todo con tal delicadeza y con tal precisión para cumplir su propósito. Y tú y yo nos preguntamos, ¿no tienes cuidado? Y es válido sentirse así. El Señor Jesús no se paró y les dijo, ora igualados, ¿no? Digo, el Señor Jesús no diría ora, para empezar, ¿no? Oraba, pero no. Igualados estos, no, simplemente calla, enmudece, intervino en la circunstancia, hizo lo que solo Él puede hacer, mostró su poder, fue paciente con sus discípulos, fue amoroso, y así es el Señor con nosotros, aunque a veces nosotros empezamos a levantar unas oraciones tan extrañas, por no definirlas de otra manera. ¿Sí me explico? Ahí está el Señor, y ¿sabes qué? Hoy está aquí, y Él escucha tu clamor, y Él escucha tu oración, y Él está dispuesto a intervenir. Él tiene cuidado. Le importa. Pero luego tienes a Marta también en Lucas 10, preocupada con muchos quehaceres, y de pronto ve que la otra no está haciendo lo que se supone que debería hacer, y viene y le dice al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, ¿no? Ya diciéndole al Señor lo que tiene que hacer. Y el Señor con tanto amor, Marta, Marta, afanada, una cosa es necesaria y esta mujer ha escogido la mejor parte. Pero ahí estamos cuestionando, ¿no te da cuidado? Pedro dice, no lo dudes, Él tiene cuidado de ti. Aunque veas que otros no hacen lo que según tú deberían estar haciendo. Y de repente te encuentras siendo el único que está haciendo y que está ocupado y que, ¿sabes qué? Él tiene cuidado. No es que Él va a tratar con quien tenga que tratar, como tenga que tratar. Él va a hacer la obra. Descansa en Él. Tú humíllate bajo la poderosa mano. No te encargues tú de humillar al otro bajo la poderosa mano de Dios. No es lo que dice, porque nos encanta también eso. Humillar a los demás. Es humíllate tú, a ti mismo. Trata contigo, llévalo a Dios. Reconoce tu orgullo y deja que el Señor actúe. Quizá no va a actuar como tú quisieras, porque dice, Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, debo decir algo importante acerca del cuidado. Y es lo siguiente. Muchas veces Dios no va a mostrar su cuidado como yo esperaría que mostrara su cuidado. De la misma manera en la que yo muestro mi cuidado por mis hijos pequeños de 2, 4 y 6. Tienen 2, 4 y 6 años. Estamos en el momento más increíble. Dicen que todas las etapas son maravillosas, no lo dudo. Ya me podrán platicar muchos papás, pero así chiquitos de 2, 4 y 6 están bien cura, dice un amigo, están bien cura. ¿Y por qué iba a decir eso? Porque yo estoy seguro que ellos tienen una idea de lo que es que yo los cuide o que yo les dé lo que necesitan, distinta a lo que yo entiendo que es cuidarlos o darles lo que necesitan. Porque quizá para ellos es, a ver papá, si tú me cuidas y me das lo que necesito, pues yo necesito comer dulces todo el día y estar jugando videojuegos y en la tableta todo el día, ¿no? En pantallas. Eso es lo que yo necesito. Pero resulta que papá no les da dulces todo el día, ni la tableta todo el día o las pantallas todo el día. Porque tengo cuidado de ellos. Pero ellos creen que yo no tengo cuidado de ellos porque no estoy cuidándolos a la manera en la que ellos creen que debería cuidarlos. Y a veces nos pasa eso con el Señor. Que nosotros decimos, Señor, ¿por qué no me das esto? Yo debería vivir esto, yo debería tener esto. ¿O por qué me quitas esto? ¿Qué no tienes cuidado de mí? Es como justamente porque tengo cuidado de ti, es que no te voy a dar eso que tú quisieras tener todo el tiempo y comer todo el tiempo y vivir de esa manera. No es bueno para ti. ¿Sí me explico? Él tiene cuidado no a la manera a la que yo esperaría. Entonces, cuando de pronto te enfrentes con situaciones que dices, no, es que, a ver Dios, si tu palabra dice esto, pero yo no veo que tengas cuidado de mí, trata de pensar por un segundo que nuestra perspectiva respecto al cuidado de Dios es completamente inmadura o infantil en un sentido. Somos como niños que no alcanzamos a ver todas las implicaciones de por qué Dios está haciendo y permitiendo y cuidándonos de esa manera, que a nosotros a veces no nos parece como lo mejor. ¿Cómo que voy a comer verduras? Es como, no, Dios
Si existen los dulces, ¿por qué voy a comer verduras? ¿Por qué voy a comer fruta cuando puedo comer pizza todo el tiempo? Porque tengo cuidado de ti. Pues a mí no me parece que sea cuidado, ¿no? Es como, cómete tus verduras. Pero Dios es muy bueno, Dios es paciente, Dios es amoroso. Tiene cuidado de nosotros, quizá no a la manera a la que esperamos, pero podemos confiar en eso. Ahora, suena muy bien, Raúl, padrísimo. Ok, ya entendí. Tengo que humillarme bajo su mano, echar mi ansiedad sobre él, pero por más que lo medito y por más que lo escucho y ya lo he leído, no lo puedo hacer. ¿De qué manera? De una forma práctica. ¿Qué recursos tengo para echar mi ansiedad sobre él? Bueno, yo simplemente quiero mencionarte dos y quizá uno tercero. El primero de ellos es su palabra. Salmo 119, 28 me encanta porque es muy real. Y mira cómo el salmista se expresaba. Una persona que tiene una relación con Dios, siendo sincero y siendo vulnerable y diciendo en el Salmo 119, 28, se deshace mi alma de ansiedad. O sea, esto no es, ay, me siento un poquito nervioso. ¿Sí me explicó? Se deshace. ¿Has sentido que te deshaces de ansiedad? O sea, que neta no sabes qué va a pasar. ¿Te ha pasado? Pero ¿a dónde recurre el salmista? Recurre a Dios y le habla y le dice, susténtame según tu palabra. Dios nos sostiene por medio de su palabra, porque su palabra nos recuerda la verdad, nos reenfoca en lo eterno, nos revela quién es Él, nos muestra el amor y el cuidado que Él tiene y el poder y la soberanía, y nos lleva a ver la cruz y nos muestra cómo Jesús dio su vida por nosotros. Y en su palabra, en medio de esos tiempos tan complicados, es que encontramos perspectiva. Si tú y yo no estamos pasando tiempos en la palabra y con la palabra, mis hermanos, la ansiedad no va a poderse mitigar de ninguna manera, y al contrario, cada vez va a ser más intensa. Es la palabra de Dios lo que Él usa para sustentarnos. Yo no sé si te ha pasado eso, que de verdad sientes una ansiedad terrible o estás como inquieto y de pronto, o sea, sientes de verdad que tu alma se está deshaciendo de ansiedad y que desfallecerías, y de pronto el Señor en su palabra te dice y te habla y te muestra y te enfoca y te da perspectiva y te da paz. Hay veces en las que es más difícil vivirlo, sentirlo. Incluso hay veces, déjenme decir esto, es una pausa y es un paréntesis, a veces hay un tipo de ansiedad clínico, físico, en donde yo no te diría, no, nunca vayas al doctor y no te atiendas en eso, y no, o sea, eso es solo con la pura Biblia. No, yo sé que hay casos en donde tú tienes que ir al doctor, en donde tienes que hacerte estudios y en donde probablemente tienes alguna descompensación o hay algún tema, y eso no está mal, es parte de los recursos que Dios nos ha dado, y es importante mencionarlo en un tema así, porque no quisiera que alguien fuera negligente en un asunto como este. Y yo no te voy a decir qué hacer o qué doctor o sea, si tienes que hacer ejercicio, pues haz ejercicio. Si tienes que comer, pues come bien. Si tienes que cambiar tus horarios, no sé, lo que sea que tengas que hacer. Yo no soy pastor, no doctor, ni psicólogo, ni mucho menos. Creo que lo primordial es, por supuesto, humillarnos y pero todo lo que hagas, si haces ejercicio, si vas al médico, hazlo humillado bajo la poderosa mano de Dios. Eso es un hecho, lo que sea que hagas. Humillado bajo la poderosa mano de Dios, y atiende lo que tengas que atender, pero sabes, la palabra muchas veces es justo lo que necesitamos. Que el tema no es un tema fisiológico, que es un tema espiritual, es un tema de desenfoque, es un tema de que necesitamos volver a la fuente, de que necesitamos regresar a Él. Y qué increíble saber que tenemos la palabra y ese hermoso regalo que Dios nos ha dado para sostenernos. Pero no solamente la palabra, mis hermanos, ¿sabes qué? También la oración. Filipenses 4:6, ¿te acuerdas? Por nada estéis afanosos o ansiosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, no te afanes por nada, ora por todo. Pero a veces lo hacemos al revés. Nos afanamos por todo y oramos por nada. Pero aquí la Biblia nos dice eso: ora, agradece, ruega, acércate confiadamente, y hay algo que va a suceder. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús.
Solamente voy a dejar la preocupación cuando traiga mis peticiones delante de Dios, reconociendo que no puedo tomarlo en mis manos y lo pongo en sus manos y me humillo bajo su poderosa mano en oración y doblo no solo mis rodillas físicas, sino la rodilla de mi corazón, humillándome y diciendo: Señor, tú eres Dios, estás en control e incluso puedo darte gracias en medio de esto. Y no sabes cómo eso puede cambiar tu perspectiva de un momento a otro, de verdad. Atrévete a agradecerle a Dios por la prueba. Atrévete a agradecerle a Dios por la adversidad. Atrévete a hacerlo y vas a ver cómo de una forma sobrenatural el Señor obra algo en tu vida. Un corazón lleno de gratitud. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón. La paz de Dios, no la paz del mundo. ¿Cómo es la paz de Dios? No es como el mundo la da, ¿verdad? Juan 14, 27. Yo les dejo mi paz, dice el Señor. La paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como el mundo la da. No es una paz que depende de las circunstancias. No es una paz que si las cosas están bien, te sientes bien. Es una paz que viene del príncipe de paz. Él no cambia, las circunstancias cambian. Por lo tanto, la paz del mundo, de acuerdo a las circunstancias, cambia. Pero Él no cambia. Y si la paz del príncipe de paz, el cual no cambia, es la que tenemos tú y yo, entonces no va a cambiar. No va a cambiar, es una paz permanente. Es una paz permanente. Sí puede haber ansiedad y paz al mismo tiempo. Y puedes estar en paz en medio de los momentos más difíciles, como esos cristianos perseguidos que temían literalmente por su vida y la de sus familias, pero de pronto leen estas palabras de ánimo, de exhortación, y leen: humíllate bajo la poderosa mano de Dios, porque Él tiene cuidado. Y terminan de leer la carta y llega la noche y tienen que dormir, pero las cosas no han cambiado. Aún en cualquier momento pueden llegar a encarcelarlos y a matarlos. Y yo creo que se sentían inquietos. Y yo creo que seguían con un nudo en el estómago y estaban alertas y no podían dormir profundamente. Pero ¿sabes qué? Sabían qué hacer. Sabían qué hacer. Y recordaban que estaban sirviendo a un Dios que está en control y que tenían una esperanza viva y que ellos no podían cargar con el peso del día de mañana sobre ellos porque no tienen control sobre eso, pero tenían paz y eran fortalecidos y conocían más a Jesús en medio de la tribulación. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Eso es lo que tú y yo necesitamos, conocer a Jesús. Entonces, estos versículos no son una fórmula mágica, ¿ok? Debemos tener cuidado de pensar en eso. No es una fórmula mágica. Esto simplemente nos dice el estado en el que podemos mantenernos. No es una pastilla que, pues es que ya me lo tomé una vez y no sirvió. Sigo ansioso. Bro, en este mundo vas a seguir batallando. Pero confía. ¿Cuántas veces al día entonces voy a ir al Señor a llevar mi ansiedad? Si me da 500 veces al día, pues nada más 499 porque la 500ava ya te la cobra, ¿eh? No, puedes venir 500,000 veces si necesitas, porque Él está ahí y puedes echar sobre Él tu ansiedad. Y no va a detenerse esa inquietud, ¿sabes? Él ha prometido, porque lo vimos en Apocalipsis, que habrá un día en el que no habrá más dolor. No habrá más lágrimas, no habrá más clamor. Las primeras cosas habrán pasado, pero mientras tanto tenemos que estar conscientes. Vamos a seguir batallando. Pero ¿qué hacemos cuando batallamos? Humillémonos. Echemos nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y sabes qué? De una forma tan bella y natural, yo he comprobado eso, cómo el Señor va haciendo una obra en nuestras vidas. Y va trayendo un descanso sobrenatural a nuestras almas. Y cada vez es más natural para nosotros ya venir a Él, ya orar, ya llevarlo a Él. Cada vez es más natural desprendernos, pero tenemos que comenzar por algo. Tenemos que comenzar hoy. Y tal vez eso es lo que nos ha faltado, que no lo hemos hecho ni la primera vez, ¿no? Y ha venido la ansiedad, y ha estado ahí la ansiedad y no hemos sabido qué hacer con la ansiedad, pero de pronto viene el Señor y nos dice: hey, hazlo así. O quizá lo hemos hecho una vez, pero luego ya la siguiente ya no lo hicimos porque según nosotros ya lo habíamos hecho. ¿Cuántas veces se tiene que hacer? Todas las veces que sean necesarias.
Y todo aquel que viene a mí, dice el Señor Jesús, yo no le echo fuera. Esto no se trata de ya lo hice una vez y listo. Esto es permanente, es que hay que estar ahí todo el día. Todos los días, cada día. Tenemos el recurso de la palabra, tenemos el recurso de la oración y si me permites añadir, qué bueno estar aquí el día de hoy, ¿verdad? O qué bueno estar conectado también. Si tú no puedes estar presencialmente pero estás conectado, qué bueno que estás conectado. Qué bueno porque la Biblia dice que donde están dos o tres, dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él, en medio de nosotros. Y aquí está el Señor, y el Señor está hablando a nuestras vidas, porque la iglesia es lo que Dios ha diseñado también para que podamos recibir su palabra, adorarle en conjunto, ser edificados, ser exhortados. Conéctate el miércoles a la noche de conexión. Conéctate a las noches de oración, a las reuniones de oración que estaremos también retomando muy pronto. Conéctate a las actividades que tenemos. Escríbenos solicitando oración. Queremos llevar tu carga. Pero necesitas también la iglesia y muchos más recursos que hay. Pero solamente quiero dejarte con estos tres de una forma práctica. ¿Qué nos toca hacer el día de hoy, familia? Número 1, humillarnos. Yo no dije puntos en toda la prédica, pero vamos a ver si algo sale. Número 1, humillarnos. Y número 2, verso 7 sería, ¿no? Echar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿De qué manera lo podemos hacer de una forma práctica? Número 1, la palabra. Número 2, la oración. Y número 3, la iglesia. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos de una forma muy sencilla, Señor, pero tan necesario en tiempos como estos, Señor. ¿A dónde podemos recurrir? Y entender eso, Señor, que necesitamos venir una y otra y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, Señor. Y no queremos aferrarnos a nuestro pecado, no queremos aferrarnos ni temer, queremos confiar y descansar. Pero tú sabes que nos cuesta trabajo, tú sabes que estamos todavía muy moldeados al mundo, muy influenciados por la cultura, muy influenciados por las noticias, Señor, y de pronto cerramos tu palabra y nos enajenamos con noticieros o con redes o con aplicaciones, y entonces, Señor, todo es confuso. Pero cuando venimos a la verdad, cuando venimos a tu palabra, entonces podemos mirar como en un espejo a cara descubierta tu gloria y ser transformados en la misma imagen como por tu Espíritu. Pero no aprovechamos eso, Señor, y muchas veces somos negligentes. Perdónanos, danos arrepentimiento. Queremos humillarnos hoy bajo tu poderosa mano y queremos tener comunión contigo. Ese es nuestro principal llamado, la comunión con tu Hijo Jesucristo. Y a ti queremos venir, Señor. Señor, si hay algún hermano en este lugar, si hay alguna persona en este lugar que hoy necesita echar sobre ti toda su ansiedad y recordar tu cuidado, y quizá arrepentirse de cuestionarte, quizá arrepentirse de poner en tela de juicio tus planes y tus designios para su vida, entonces, Señor, recíbele, dale paz, hazle saber que te importa. Y no solo, Señor, a aquellos que se sienten así, a toda tu iglesia, a tu iglesia que tú compraste a Semilla Santa Mónica, danos este sentir, Señor, esta certeza de irnos de aquí sabiendo que te importa, Señor, te importamos, tienes cuidado de nosotros, y la confianza de poder venir y regresar a ti hoy 100 veces más, así como hemos estado aquí, mañana y durante la semana, todo el tiempo, cada día, acercarnos a ti, estar pegados a ti. Y si esta tribulación la manera en la que nos tienes pegaditos, entonces, Señor, así queremos estar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos ver de una forma tan sencilla esto. Ahora permítenos ser hacedores y no solo oidores de la obra, y así comprobar la bienaventuranza que hay al vivirlo. Pongo en tus manos a mis hermanos y a aquellos que tienen una carga especial también el día de hoy. Abrázales, Señor, tú puedes abrazarles. Quizá yo no puedo hacerlo, pero tú puedes abrazarles. Tú puedes tocar su vida, tú puedes llenarlos de paz, tú puedes darles esperanza, tú puedes hacerlo, Señor. Yo no puedo,
pero tú sí, y tú los puedes acompañar, y tú los puedes recibir, y tú los puedes escuchar. Tú lo puedes hacer, Señor. Entonces hazlo, te lo pido, Señor, te lo ruego. Porque tú has prometido eso, que estás cerca del corazón contrito y humillado. No desprecias el corazón roto y quebrantado. Gracias por esto, Señor, por tu palabra, por la esperanza que tenemos. Queremos estar en comunión contigo, Señor. No nos queremos despegar de ti. Tú eres nuestra paz, tú eres nuestro Dios. En tu nombre oramos.